Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. ¿Qué traigo hoy? Hoy traigo una placa de aire acondicionado de pared, o bueno, es lo mismo de ventana, utiliza esta misma placa. Entonces, vamos hoy entonces a ver los elementos que componen este circuito. Vamos a ir a los elementos principales, las principales medidas de voltaje que se toman. Vamos a hacer pruebas de continuidad, y vamos a inyectar voltaje para que ustedes vean cómo que se hace más o menos las reparaciones en esta tarjeta o las comprobaciones, primeramente. Lo primero que tienen que hacer, que siempre se lo estoy diciendo, antes de hacer otra cosa, es hacer una inspección visual por la parte de arriba de la tarjeta, buscando algunos cambios de coloración, por ejemplo, si los capacitores están inflados, si estos circuitos que tengan sí, huellas de sobrecalentamiento, porque de ahí nos llevamos una gran información de qué sucede en esta tarjeta. Bueno, primeramente, vamos a empezar por aquí. Cuando ustedes enfrentan una placa esta, lo primero que tienen que determinar dónde está la entrada de corriente alterna. Lo primero que tienen que hacer es fijarse en el transformador. ¿Dónde tenemos el transformador? ¿Dónde están las protecciones? Si hay algún fusible. Esta es la parte, mira, aquí hay un varistol, hay un condensador, aquí hay una resistencia NTC. Ustedes se fijan en esto, mira, aquí tenemos el puente rectificador, aquí tenemos un regulador. Entonces se fija aquí primero, tenemos este relay. Entonces da la vuelta y dice, bueno, ¿dónde está la alimentación mía? La alimentación da la vuelta a la tarjeta. Cuando da la vuelta a la tarjeta, usted se fija, vamos a presentarla bien aquí. Nos cuenta aquí que el primario del transformador está aquí. Este es el primario del transformador. Y este es el secundario del transformador. ¿Por qué? Vamos a repetir, porque este es el puente rectificador. Entonces, si está aquí, por aquí entra el neutro de esa corriente alterna. Entonces, por el otro lado, entra la fase. ¿Ve? La fase que es común. Fíjense, vamos a irlo mirando otra vez para que vean. Mira, aquí se pone el neutro, ¿ves? Aquí se pone el neutro y aquí se pone la fase. Entonces, cuando lo viramos, esta fase queda. ¿Ves? Esta es la patica de arriba de este relay que está aquí. Esta misma patica, mira, es esta misma patica que tenemos aquí, ¿ves? Es común. Y aquí arriba la patica dice común. Cuando lo viramos, por aquí es donde se alimenta, ¿ves? Pero vamos a conectarlo como mismo se conecta en el aire acondicionado, que se pone por el conector este que está aquí, a esta patica de aquí, ¿ves? Va a esta patica y la otra va a estos que son comunes aquí. Mírenlos aquí. ¿Ves? Aquí tengo el neutro que va al transformador y la otra fase que va aquí, pasando primero por una NTC, que es un resistor de coeficiente de temperatura negativo. ¿Entiendes? Que eso es una protección que tiene esta placa. Al principio, cuando está fría, la resistencia es alta. A medida que va pasando corriente, empieza a calentarse, la resistencia llega a casi cero. Esto es una protección para que no la fuente no arranque tan súbitamente. También tenemos por aquí el símbolo de un varistol, que está en paralelo con el neutro y con la fase, que él protege contra picos altos de voltaje. Cuando hay un pico alto de voltaje, ese cortocircuita y bueno, y hace que se dispare el fusible en este caso. Esta placa no es el fusible, pero bueno, es fundamentalmente lo que pasa en todas las placas. Entonces vamos a alimentar, ya alimentamos por aquí. Recuerde que es común este punto de aquí y este de aquí. Cuando este relay se energiza, que este es el relay del compresor, se cierra su contacto normalmente abierto y llega la energía aquí a este punto de aquí. Eso hay que revisarlo, cuando usted haga una revisión de este tipo de tarjeta. Pues ya tenemos identificado la entrada de corriente alterna de 120 volts del transformador. Como la corriente que usted tenía era una corriente continua pero pulsante, se convertía en constante cuando este capacitor filtraba esa corriente. Aquí vemos entonces que estos son los relays. Este es el de alta velocidad, este es el de media velocidad y este es el de baja velocidad. Y esto que está aquí es el varistol de que hablamos. Y lo que se ve aquí, a ver si se puede ver bien. ¿Lo pueden ver bien? Esa es la NTC, el resistor de coeficiente negativo. Aquí estamos. Entonces, lo que tenemos aquí después de esta parte de aquí es un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje es un 7805.
La última sigla, si el 0,5 te dice que regula hasta de 16 volts, o bueno, 12 volts, hasta 5 volts. Si dice 78012, es hasta 12. Y bueno, así sucesivamente. Entonces tenemos un regulador de 5 volts. ¿Para qué necesitamos esos 5 volts? Para alimentar el microprocesador y esta memoria que está aquí. El microprocesador es que hace todas las funciones: velocidad del motor, temperatura. Es la que guarda, por ejemplo, la temperatura deseada, cuando es frío, cuando es calor, la velocidad del fan, los tiempos de temporización, los horarios, los programas. Y también, bueno, tiene que ver con el encendido y apagado automático. Es decir, que ahí estamos. Y entonces lo que tenemos aquí es el driver. Ese es un driver que internamente tiene una serie de par de alientos. Lo tenemos ya. Vamos a acercarlo un poquito para que se pueda ver el voltímetro. Entonces, lo primero que hacemos es ir por paso. Eso por parte. Primero ver la alimentación. Garantizar que es la fuente, encender la fuente y garantizar que está llegando ahí. El buzzer sonó indicándome que el circuito se energizó. Entonces, una vez conectada la fuente, ya el voltímetro en corriente alterna, porque todavía eso no se ha certificado, hay corriente alterna aquí. Usted mide los volts netos, tienen que ver si realmente está llegando corriente alterna a este circuito. Entonces, la primera medición, de aquí a esta patica de aquí, ahí vemos 117 volts. Estamos bien. Vamos a hacer la comprobación entonces por la parte de atrás. Desconectamos el equipo primero, medidas de protección, desconectar el equipo primero antes de hacer cualquier medición. Viramos la plaquita. Bueno, ya tenemos la plaquita virada. Ahora vamos a conectar el voltaje. Vamos primero, antes de conectar, decirle por dónde voy. La patica arriba vamos a ver, la patica arriba del relay es común a esto de aquí. Es decir, que por aquí, cuando usted conecta la fase arriba del relay, como yo te enseñé, se energiza esto aquí también. Va por aquí, viene por aquí, se encuentra aquí con la resistencia NTC, que va en serie con la corriente alterna, va en serie con esta fase. Y cuando empezamos a nuevo, esto nos alimenta aquí, nos alimenta la salida de algunos relays, de lo que van para el ventilador y para en realidad en la parte de los contactos normalmente abiertos. Esa parte va alimentándolo también. Entonces alimenta para acá. Antes de llegar al transformador pasa por la NTC y llega al transformador. Este va de aquí en neutro, aquí la parte del transformador. Por tanto, usted se ubica primero en corriente alterna. Enciende la fuente. Vamos a comprobar primero si llega voltaje de corriente alterna al transformador. Y si el transformador reduce ese voltaje, en el secundario, es decir, que aparezca voltaje en el secundario. Vamos a encender la fuente. Vamos ubicando un punto común aquí. Porque aquí no hay nada, ningún elemento por el medio de esta parte. Directamente aquí del neutro viene para acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es que haya corriente aquí. No va a decir que internamente en el relay se haya partido esa patita. Ahí tenemos 118 volts. Seguimos la línea. Vamos aquí y nos ubicamos aquí. Siempre aquí. $118 volts también. Siempre aprieta las puntas, porque mira, mismo que me está pasando, no hace contacto. Una placa un poquito vieja. Entonces, sigue el voltaje. Esto es seguimiento de voltaje. Entonces viene al otro lado. Así vamos a realizar un seguimiento de voltaje. Empieza esa pedacita. Por ejemplo, nos está dando aquí en el transformador. Dice cuando voy a hacer cualquier movimiento, yo desconecto la fuente, porque esta parte es la parte de 120 volts. Entonces ya tenemos aquí el voltaje aplicado al transformador. Ahí tenemos los 117 volts en el primario del transformador. ¿Qué nos toca ahora? Eso no nos dice que el transformador está bien todavía, eso es lo que nos dice que está llegando el voltaje del transformador. Ahora lo que nos dice que el transformador está bien es que medir en el secundario, que es esta parte de aquí, en este punto y este punto. Nos da 13.5 volts. Eso nos confirma de que el transformador está bien. Este proyecto usted lo aprende a hacer, hay veces que el transformador está mal, él mismo está mal el transformador, él mismo lo cambió, buscó el sustituto y lo cambió. Ya, ahí estamos bien en la parte del transformador, en la parte de esta delante del circuito de protección.
Aquí está el varistol. Aquí va el varistol conectado, ¿ves? Ese protege contra picos de voltaje. Cuando hay un pico de voltaje por encima, de un pico demasiado alto, ese cortocircuita, te sacrifica y se dispara el fusible. Ya está, ahí comprobamos que no está disparado aquí, no está disparado, no hay nada, no hay cortocircuito, no hay nada. Entonces ya empezamos en la parte de corriente directa. Aquí tenemos ahora el puente rectificador. El puente rectificador que ya lo habíamos visto, donde van con los terminales el secundario del transformador, que viene aquí a un ánodo con un cátodo y aquí a un ánodo con un cátodo. Vamos a ver si ahí estamos ya, ahí lo tenemos ya. Vamos a hacer un acercamiento para explicar esa parte. Ve, aquí viene la alterna viene por aquí, vamos a desconectar, después conectamos. La alterna viene por aquí y viene por aquí. Cuando viene por aquí, ve, esta unidad a un cátodo y a un ánodo, un terminal de la alterna, y la otra está entonces a un cátodo y a un ánodo también. Entonces aquí se nos unen estos dos cátodos, por lo tanto es positivo y va al positivo del capacitor, y acá afuera se nos unen estos dos ánodos. Ustedes ven ahí que el circuito le llega, aquí se conectan estos dos ánodos, y forman el negativo del capacitor. Capacitor que vimos ahorita ahí. De todos modos lo vamos a ver de nuevo, vamos a volver a hablar lo mismo, ¿ves? Vamos a dejarlo un poquitico. Seguimos entonces. Por lo tanto, aquí lo primero que tenemos que hacer aquí es cambiar el voltaje del voltímetro, cambiarlo a posición de corriente directa, porque ya medimos la alterna. Siempre tengan en cuenta eso, porque a veces usted va a medirla y no. Entonces vamos a ubicarnos primeramente en el capacitor. Si en el capacitor hay voltaje, significa que el puente rectificador está bien. Negativo aquí, positivo aquí. Tenemos 16 volts de corriente directa. Ya como tiene ese capacitor, esa corriente no es corriente directa pulsante, es corriente directa pulsante. Ya hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo otro que vamos a medir? Bueno, este es el elemento ahora que le estaba diciendo, que es un regulador de voltaje. Es un L7805, regula el voltaje que medimos aquí a la salida del condensador este, y lo lleva a 5 volts, lo regula hasta 5 volts de corriente directa. Solamente 5 volts. ¿Para qué son esos 5 volts? Para alimentar el microprocesador y esta memoria. Este driver no, porque este driver se alimenta, por lo menos la alimentación del driver es de 12 volts, aunque esos 5 volts se usan también para alimentar cada par de que existe internamente en el driver. Por aquí se le alimenta con 5 volts positivos y al otro lado sale para alimentar los relays con 12 volts pero negativo. Así que es un inversor también, es un inversor. Entonces vamos a medir por acá arriba porque en este caso porque se ve fácil, las patillas se ven fácil ahí. En otro caso, en veces que no tenemos mucho acceso aquí, tenemos que hacer por la parte de atrás. Yo voy a virarme aquí porque ustedes notaron ahorita que en la parte del estaño es una placa bastante vieja y ese estaño bastante oxidado. Entonces me cuesta trabajo medir eso ahí. Entonces vamos a seguir, pero es lo mismo. Inclusive yo creo que mejor está por arriba. Entonces lo que dije, vamos a partir de cero, ya que estamos aquí. Vamos como a partir de cero. No vamos a partir de cero nada, pero bueno. Vamos a medir el voltaje entre los terminales de este capacitor, con mucho cuidado. Vamos a medir lo que es así. Vamos a coger lo que no, así, el negativo que afuera. Ahí tenemos 16 volts de corriente directa. ¿Cómo le enseñé que lo comprobaran? Invertían los terminales y le tenían que dar un negativo delante. Y ahí sabe ya que hay corriente directa. Ahí tenemos 16 volts. La 8 y la 4. Ahí tenemos los 5 volts. Por lo menos está llegando a la memoria los 5 volts. Correcto, son las mediciones principales que se hacen. Estos son otros condensadorcitos pequeños, de 5 volts, de 3 volts. Estas son resistencias limitadoras, mira, de 2 N para estabilizar el voltaje también. Y el microprocesador también se mide. Vamos a medir el microprocesador. Por el microprocesador tenemos que ir al datasheet y ver las patas del microprocesador. Después usted identifica las patas de alimentación del microprocesador, hace la prueba correspondiente. Para el puente rectificador,
Les recomiendo que vaya al tutorial que tengo, que son, que dice electrónica, rectificadores de corriente alterna, corriente directa, y ahí pueden encontrar el puente, el rectificador tipo puente. Cómo se obtiene ahí, porque después usted puede usar también el osciloscopio aquí. Claro, aquí no le va a una señal de directa pulsante porque tiene un capacitor. Si acaso el capacitor yo lo saco, sí le va a dar. Y bien, eso es lo que tenemos aquí. Vamos ahora a virar la placa. Corriente directa. Después, cuando tenemos esta fuente 16 volts nos hace falta para alimentar todos estos relays que están aquí, porque estas dos patillas que están aquí es la bobina de un relay. Esta es la bobina del otro. Esta es la bobina del relay grande, que es la que va al compresor, y esta es la que va a una velocidad de blower también, igual que estas tres. Estas tres van a velocidades de blower, que es una velocidad de blower. Estas tres de una velocidad de blower. Exacto. Entonces aquí tienen su bobina con sus contactos. Normalmente tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Aquí se unieron una sola. Aquí igual, ¿ves? Todas las bobinas se alimentan por aquí. La alimentación de la bobina. Una bobina se alimentar necesita tener un positivo y un negativo. Eso lo hemos visto también en los tutoriales. Entonces, ¿por dónde le llega el positivo? Vamos a la placa. Vamos a una de las paticas de la placa. Vamos a esta de aquí. Déjenme poner una lupa con su permiso porque yo no veo, no se está viendo muy bien aquí. Entonces, vamos a ubicarnos en este lado de este relay. En este relay de aquí. Viene por aquí la pista. Ve, se une una bobina de relay aquí. Viene por aquí, se une la del relay de compresor, que es grande. Se une este otro relay y se une otro relay. Así que y aquí vamos aquí. Seguimos aquí, vamos. Aquí el capacitor. Miramos aquí y estamos uniendo aquí todo. Estos dos están unidos aquí. Miren, por sus cápsulas. Dijimos que eso era positivo, por lo tanto, volviendo el circuito por acá, estoy común aquí, así que a los relays le llega el positivo. Pero el negativo, vamos a ver de dónde viene. El negativo tiene que ser la otra patica. Vamos a ubicarnos en uno solo, ya solo se sabe. Son estas venitas que están aquí. Son estas venitas que están aquí. A ver, vamos a ver, estoy enfocando bien la lupa, porque están bastante chiquitos. Entonces, por ejemplo, este es el compresor, este es el positivo, que le llega aquí a la fuente como vimos. Este le llega por esta venita que está aquí, si sigue la pistica, así, bastante finita que son, y llega a esta patica de aquí. A la patica del driver. A esta de aquí, ¿veis? Si buscamos otro, este mismo que tenemos acá adelante, viene aquí y se conecta a esta patica. Esta patica aquí y esta pertenecen al mismo pardalito. Así que si esta es la salida, esta es la entrada. Y de aquí va al microcontrolador, que es el que manda a accionar cada uno de los relays. ¿Ves? Si hacemos entonces, por ejemplo, esta que está aquí, esta otra, por ejemplo, esta viene aquí, viene por acá, viene a la pista por aquí y viene esta patilla de aquí. Así que son estas patillas de aquí. Eso, como estas pistas son muy finitas, muchas veces se hacen pruebas de continuidad. Se coloca el voltímetro en continuidad. Que compruebe el sonido. Echa para acá la lupita. Entonces, por ejemplo, quiere determinar dónde está, porque eso a veces te ayuda que si hay una pista levantada y como la pista, la venita de la pista es muy finita, usted no se da cuenta a simple vista. Sin embargo, midiendo en prueba de continuidad, ¿ves? Vamos ubicando aquí en la del compresor. A ver cuál es la patica. Esta no es. No sonó, vamos a ver si no hace que esté sucio. Estas no son, esta no es. Ahí está. Confirmado que esa es la conexión que hay entre el driver y el compresor. Ahí está confirmado. Vamos a ubicarla en otro.
Dice, como siempre, tengo que estar, usted tiene que limpiar bien el estaño ese, porque no se puede confiar, no hay nada, no. Es una de las cosas que nos pasan en la práctica. Vamos a comprobar entonces esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a pincharla bien ahí. Ahí está. Confirmado. Ahí se van comprobando todas las partes. Recuerde que el positivo de la llega directo de la fuente. Lo que va a llegar de Terbe va a ser un negativo. Y usted se preguntará, ¿cómo? Si aquí va a llegar un 5 volt positivo, que va a ser enviado por el microcontrolador. Pero eso se invierte. Este integrado es inversor. Tiene un pantalla adentro, y lo que hace es invertir la señal. Entonces aquí se obtiene 12 volt negativo. Fíjate que no es 5 volt, es como que amplifica de porque esto se alimenta con 12 volt. Entonces, como si amplificara esto aquí de 5 volt positivo, lo convierte en 12 volt, pero negativo, que es lo que alimenta a los relays. ¿Entendido? Entonces ahora vamos a hacer una prueba, una comprobación con seguimiento de señal. Ya hicimos medición de voltaje, viendo los voltajes en los diferentes relays, tiene que darle. Si por ejemplo quieres saber, vamos antes de ir a la comprobación por inyección de voltaje, vamos a ir ahí por seguimiento de señal. Le dije que todos los positivos de los positivos vienen directo de la fuente. ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, se ubica en el terminal negativo del capacitor, que es este mismo que está aquí, y lo que va a estos dos ánodos de puente rectificador. Porque los catos, uno de los catos es positivo, entonces se ubica aquí en negativo. Energiza la fuente. Este es el seguimiento de señal. Usted coloca aquí el negativo. Se ubica, siempre se cogen como referencia el negativo del capacitor porque sea más fácil. Y usted va ubicándose en todas las partículas positivas. Ahí está, 16 volt. A esta pata de ese relay le llega a los 16 volt. Vamos para el otro. Fíjate, ubicado en la pata negativa. Ahí le llegan los 16. Es decir, que está llegando voltaje a ese relay. Pues el relay puede tener dos problemas. Que el relay tenga la bobina abierta o que no le dé voltaje. Aquí estamos en el positivo primero. Vamos a ver ahora aquí el descompresor, que son los más grandes. 16 volt. 16 volt. A ver, ya nos este de acá atrás. Si le damos los 16 volt, 16 volt. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué sucede? Aquí a los relays no está llegando todavía, porque todavía no está energizado el circuito, el microprocesador no está mandando voltaje ninguno para que se energice. Eso depende de la orden que usted dé en el display. Entonces, ¿qué otra comprobación vamos a hacer? Vamos a comprobar que las bobinas están en buen estado, las bobinas de los relays están en buen estado, pero con seguimiento de voltaje. Si usted se ubica en esta bobina, y esta bobina les da 16 volt, y no ha llegado negativo, al otro lado de la bobina debe haber 16 volt positivos también, porque no ha llegado todavía negativo, son positivos iguales. En este lado positivo, a través de la bobina usted va a obtener un positivo aquí. Si le da 16 volt significa que el bobinado de ese relay está bien. Vamos para el otro, todo lo que sea infinito. Si aquí da 16 volt, al otro lado tiene que dar 16 volt. Vamos al descompresor, 16 aquí y 16 al otro. No le ha llegado el negativo todavía, pero ahí podemos hacer una prueba de continuidad utilizando seguimiento de voltaje. ¿Ves? Llegamos a este otro, este que viene de la fuente, 16, y el otro lo tiene que haber 16 también. Llegamos a este, hay 16, y al otro lado no tenemos nada. Y está bien pinchadito, está bien apretadito y no le llega nada. No se puede ir por esa prueba nada más. Usted puede sospechar que la bobina de ese relay está abierta, porque no le llega voltaje ninguno. Pero todavía no puede, tiene que hacer otra prueba para descartar eso, porque puede ser todavía un falso contacto. Esta prueba casi nunca, cuando uno va, ¿ven? Vamos ubicando en el que viene de la fuente. 16 volt. Recuerden, con este ubicado en el negativo, para que haya diferencia de potencial. Nos ubicamos aquí y no hay nada. Okay. La otra prueba a realizar es la siguiente. Vamos a dejar la fuente conectada. Vamos a usar ahora
un jumper. Jumper son dos cables unidos, haciendo como un puente. Y vamos a hacerle llegar. Acuérdense que el positivo lo tenemos ya de la fuente. Tiene que ubicarse bien que sean la parte del relay lo que tengan las venitas finitas. No puede ser el mismo, entonces se ubica en el negativo de la fuente con el jumper. Ya esto no es el voltímetro, ya tiene que tener un poquito más de cuidado porque esto no es el voltímetro. Usar las medidas de seguridad, tiene que usar puntas aisladas. Entonces vamos a analizar este primer relay, la parte del negativo. Este positivo no lo puedo pegar al negativo, tiene que energizarse. No sé si llegaron a escuchar el sonido. Ese se energizó. Aquí estamos inyectando señal. Se energizó este. Vamos, pues tienen que fijarse bien en qué parte hay, porque si esta produce un cortocircuito, tiene que ser en la pata, la que tiene la venita fina, es supuestamente que se alimenta con el negativo. Ahí sonó también. Ahí lo logran escuchar, ahí está. Ahora vamos para el descompresor. En este no, porque ese es positivo también. Vamos al negativo del compresor. Ahí está. Ahí está. Vamos entonces, no, sin fijarse bien antes de hacerlo. No es esta, es la otra que es la que viene del driver. Esa se energizó también. Vamos para esta otra, que ahorita no nos dio. Y ya está con dos pruebas. No se energizó. Hicimos prueba de voltaje, ahora hicimos prueba de inyección de voltaje. Es decir, primero, la primera prueba fue seguimiento de voltaje, que no se puede confundir con inyección de voltaje. Le inyectamos voltaje a este relay que está acá y no funcionó. Ya con dos pruebas falló, este relay no está funcionando. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer la prueba entonces del driver. El driver que está aquí. El driver que es el ULN 2003 o 2003, como usted quiera decir. Hay gente que le dicen 2003, 2003 o 2003. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a usar también inyección de voltaje. Pero aquí no le podemos inyectar 12 volts. Aquí le vamos a inyectar 5 volts positivos. ¿De dónde vamos a sacar los 5 volts? Lo que me habíamos medido anteriormente. De este regulador de voltaje de 7805. De la patilla que nos da 5 volts. Vamos a analizarla acá. Entonces vamos a aplicarle 5 volts a la entrada. Y si nos tienen que energizar a la salida, esto relay que ya les llega positivo. Porque ahora es con 5 volts. Y 5 volts positivos. ¿Entienden? Entonces vamos a ubicarnos entonces en el driver. Esa es la otra prueba para descartar que el driver esté bien. Entonces vamos a ubicarnos aquí en los 5 volts. Con esa prueba la vamos a hacer mejor. Está un poco incómodo. Voy a tener que hacerlo con la placa al revés porque recuerden, en este caso esta plaquita tiene los terminales bien accesibles por la parte de adelante. Hay veces que no se puede hacer. Déjame ver si podemos por aquí. Vamos a ver si podemos por aquí. Hay que alimentar y hay que estar bien seguro a qué patica son. No puede ser ni a la 8 ni a la 9 porque eso es alimentación. Todas las demás son diferentes. Hay un pedal de cada unión. Es decir, en cada parte de aquí, es decir, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, y cada una de estas coincide con esta, coincide con esta. Así que está bien, lo podemos hacer hasta desde el driver. Entonces vamos a ubicar los 5 volts. Los 5 volts están aquí. Están aquí, viene por aquí, viene por acá. Pero a mí me es muy fácil ubicarme en esta soldadura hasta aquí porque es muy difícil aquí. Entonces vamos a ubicarnos aquí. A ver si lo pueden, de una forma que lo puedan ver y no me coloque. Ubicarnos aquí, es más fácil ubicarse aquí. Fíjate que es lo mismo. Estos son los 5 volts de salida. Lo mismo. Entonces, ahí se energizó un relay. Ese pardalito está bien. Este aquí no tiene nada a la salida. Se energizó el otro. Se energizó el otro. Se energizó el otro. Vamos a ver que habíamos detectado el problema. No se energizó. Estoy aplicando 5 volts de entrada. No puede ser aquí a la salida. Aquí a la salida son menos 16 volts. Según la fuente que tenemos ahí. Mira. Es decir que no es el driver. Ya esto nos dice todo. 5 volts estoy aplicando aquí nada más. Ahí está. Energizó el otro. Energizó el otro. Y el otro.
Por el sonido se sabe que ese es el de compresor. Mire, por eso a veces hay que utilizar también la tarjeta en el oído. Fíjense, por el sonido yo sé que ese es el grande. Mira cómo suena. Mira cómo suena un chiquito. Oye, chiquito. Escuche, chiquito. Y aquí está el. Mira, yo por el sonido sé que ese es el grande. Entonces, queda descartado el LN 2003. Es decir, que el driver está bien. Aquí le medimos a la memoria, le medimos el voltaje y al procesador le medimos el voltaje. Y aquí, si tuviéramos el display, ya se pudiera comprobar que no tuviera problema de circuito. Entonces, esas son las comprobaciones que se hacen en esta tarjeta. Si usted está haciendo estas pruebas, hay algo que le falla, la descarto. Mira, ya sabemos que este relay tiene problemas. En la observación visual que yo le hice a esta tarjeta, yo detecté dos problemas, que por eso aquí en esta parte aquí están dibujaditos. No sé si a mí se los logran a ver. Yo detecté dos problemas mirándolo con el microscopio. Ya tuve que hacer vamos a quitar la fuente. Vamos a quitar la fuente. Bueno, y como última prueba, basándonos en la observación, vamos a usar este microscopio para que sea más fidedigna nuestra prueba de observación. Yo aquí de antemano detecté dos problemas, pero quiero que ustedes lo vean. Yo lo detecté porque los marqué. Los marqué con un Sharpie. Un lapicero de eso. ¿Ves? Te lo va pasando por aquí. La soldadura buena, cuando la soldadura está buena, tiene este aspecto más aproximadamente. Tiene estos aspectos. Sin embargo, miren esta que está marcada aquí. Tengo que ponerse aquí y enfocarla bien. Vuelvo a enfoque. Miren. Déjame apoyar, déjame soltar bien esto para que usted no se maree. Mire ahora aquí. Ahí está. Mira la situación que hemos detectado aquí. Si tocamos el capacitor, vamos a tocar eso se trata de un capacitor que está al lado acá. Míralo cómo está. Míralo. Es una soldadura que le decimos soldadura en falso. O soldadura fría, como miren, ¿ves? Esto puede ser producto del tiempo. A la hora de soldar, la persona que lo soldó no sabía soldar bien. Yo más adelante quiero darle un tutorial de soldadura y de soldadura también. Soldar y desoldar. De la forma correcta. Porque mira, esto es producto de eso, mira. A veces hay personas, no, yo sé soldar, no. Son unos pasos. Yo he visto personas que dicen que saben soldar y yo veo que no hacen nada. ¿Ven? Mire que eso parece un diente flojo. Cuando uno va al dentista, que el dentista la hace hacia uno. Eso, mire la parte de atrás de la pieza, cómo lo pude detectar. Porque a simple vista no se ve. Vamos a enfocarlo bien. Ahí, vamos a enfocarlo bien. Ahí, míralo. Ahí está la situación. Yo lo había hecho ya previamente. Porque usted lo circulé, ¿ve? Míralo. Mira eso, esa es la falsa de todo. Vamos a seguir por el circuito. Vamos a buscar la otra que yo detecté. Y usted sabe que la soldadura debe quedar como están estas que están aquí. Mira, como estas aquí, mira. Así, vistas en el microscopio deben quedar así. Vamos a buscar la otra que yo detecté. Déjenme ponerse, después eso las enfoco. Mira, ahí está con el Sharpie, mira. Vamos a ver enfocársela. Miren. Eso se trata del condensador que está en la salida de los 5 volts. En la salida de los 5 volts. Pequeño condensadorcito que hay ahí. Míralo. Mire el problema. Mire el problemita. Ahí está el problemita. Míralo. En esa patilla de ahí. En esta de aquí. ¿Ves? Ahora casualmente mirando el microscopio y explicándole las dos que había encontrado, yo hice un pase y encontré otra más. Ahora mismo encontré otra más sin querer. Mira. Vamos a ubicarnos aquí. A ver si tu no se marea. Vamos a ubicarnos aquí. Míralo aquí. Eso está en el microcontrolador. Eso está en el microcontrolador. Míralo ahí. Míralo. ¿Ves? Esa tiene problema. Esa tiene problema. Esa viene de soldado 6.
¿Qué hacer con eso? Volverte no va a soldar, hacer, por eso en muchos circuitos los técnicos hacen resoldadura, hacer un mantenimiento de soldadura. ¿Está viendo usted ahí? Por lo demás yo no encontré más ningún defecto. Míralo, vamos a acercarlo un poquito más. Un poquito más, vamos a... Se está poniendo fuera de foco, pero yo lo... Míralo, ahí viene. Ese es el microcontrolador. Míralo aquí. Usted lo ve, míralo ahí. Está por aquí, ¿ves? Que es que es el microcontrolador, que está aquí. ¿Va? Entonces vamos a quitar el microscopio. Entonces esto fue de forma general cómo usted va midiendo la placa, usando diferentes formas de medir, que es como seguimiento de voltaje, inyección de señal, continuidad. Aquí también, como nosotros tenemos diodos, se puede medir también, es decir, que quiero hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora vamos a ver cómo se miden los diodos con el circuito desconectado. Tenemos diodos, vamos a irlo con el circuito desconectado. Ustedes ven aquí, usted pone voltímetro en posición de diodo. Vamos a entrar primero, que parece que se apagó todo. Ahí está, posición de diodo. Posición de diodo, vamos a echarlo para acá. Ahí está en posición de diodo. Usted lo primero que tiene que hacerle es mirar el diodo y decir, bueno, ¿dónde está el ánodo y dónde está el cátodo? Usted lo va a polarizar inversamente y directamente. Cuando lo polariza directamente, tiene que haber una caída de voltaje de 0,5 volt aproximadamente. Inversamente no debe haber nada. Pero aquí en este circuito, como tiene otros elementos conectados, puede ser que dé... Pero bueno, como hicimos la prueba de voltaje, nos daba voltaje bien y no había ningún tipo de problema, no... Esto simplemente para que ustedes vean en el caso de que haya problema aquí en la parte del puente. Es decir, que aquí tiene, este que está aquí primero es un cátodo o un ánodo. Vamos a polarizarlo directamente. Ustedes otra prueba pueden hacer 0,5 volts, ahí está. Ahí estamos bien, pero tengo que invertirlo. Si da 0,5, no está bien, pero aquí va a dar un poquito, porque tiene elementos conectados hoy, 1,8 volts. Tiene elementos conectados aquí. Otros elementos, eso es midiéndolo en placa. Vamos a medirlo en placa, ¿ves? Parece que era un capacitor, porque ya se puso overline, era un capacitor parece. Vamos a descartar que sea un capacitor, lo que hay. Pero bueno, este está bien, 0,5 en polarización directa. Vamos a invertirlo ahora para descartar de lo que nos estaba pasando ahorita. Ahí está dando un valor. ¿Ves? El valor se está... ¿Ves? Eso es un capacitor cargándose. Se cargó. Ahora cuando viene la punta se va a descargar. Fíjense que estas son mediciones en placa. Las cosas usted debe conocer, porque sí se puede medir en placa. Lo que tiene que tener conocimiento y experiencia. De lo contrario, tiene que desoldar el diodo y medirlo afuera. Que muchas veces hay elementos que hay que probarlos afuera porque los mide bien adentro del circuito y después muchas veces no queda otra que. Pero esto nos ayuda bastante, ¿ves? Ese primer diodo está bien, ahora este otro. Tengo el cátodo aquí y el ánodo acá. Entonces, negativo aquí y positivo aquí. Estos voltímetros van alrededor de 3 volts por su punta, ¿ves? Ahí me está dando 0,5 volts. Estamos bien hasta ahora. Ahora vamos a invertir las puntas. No puede dar nada. ¿Ves? Está dando. Pero si usted ve que los valores van bajando y llega hasta cero, es un capacitor que está cargando. Está pasando corriente. Una vez que se descarga ya no pasa más la corriente del voltímetro. ¿Ves? Este dedo está bien. Vámonos para el otro. El otro es cátodo aquí con ánodo aquí. Vamos a ponerlo primero directamente. ¿Ves? Si no le da ese valor de 0,5 volt, tiene problema el diodo. Yo recomiendo cuando un diodo tenga problemas, lo saque, sí, lo sustituya, pero yo recomiendo que sustituya los 4. Sustituya los 4, no está de más. Entonces vamos a invertirla. Ahí apareció ese capacitor que está ahí.
Lo más probable es que sea este grande que está acá. ¿Ve? Open line. Eso está bien. Entonces este otro que está aquí, el último que cato de aquí y ya no de acá. Vamos a ecualizarlo directamente. 0.5, estamos bien ahí. Vamos a invertirlo. Ahí empieza. Ahí empieza, ya. Estamos bien. Bueno, se miden los capacitores, poniendo el voltímetro en posición de capacitor. Ahí vimos la parte esa de diodo. Se mide la resistencia, los voltajes en todos los circuitos integrados. Y el voltaje aquí en el L7805. 7805, no sé si lo repetí, si lo dije anteriormente, lo voy a repetir. 7805 significa las últimas dos siglas, que es te regula 5 bolas, hasta 5 bolas. Si es 12 es 12, si es 8 es 8, si es 9 es 9, si es 10 es 10, y así, seguidamente. Muchas veces este relay, cuando usted conecta, al momento de conectar el aire acondicionado, él no se conecta al principio, sino que muchas veces cuando usted anda en el termostato, es decir, en la parte esa del display, él espera 5 minutos para volver, de 3 a 5 minutos para volver a energizarse. Eso para evitar daños en el compresor, porque el compresor en ese momento está comprimido, necesita un tiempo para descomprimirse. Y así, son las pruebas que hay que ir haciendo. No descarte esto, a lo mejor ve que no funciona al principio, pero a veces cuenta un tiempo, cuenta esos 3 minutos a 5 para energizarse. A lo mejor no se energiza, no, hay que esperar. Esto también. Para la parte esta de los puentes rectificadores, pueden ir al tutorial mío que dice que habla de rectificadores de corriente alterna y corriente directa, se lo repito. Vayan a los tutoriales anteriores, que hay muchas cosas básicas, vayan a aprender, porque ya vamos a ir ya un poquito complicando un poco las cosas. Pero hay veces que hay circuitos básicos que se nos quedaron, que los vamos a explicar también, porque si no aprende electrónica básica, no va a poder hacer ni mediciones, ni comprobaciones, ni diseñar nada en circuitos más complejos. Hasta aquí. Espero les haya gustado el video. Gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse por favor y den like. Hasta la próxima.